¿Qué nos puede decir, abogado, en el día de hoy, antes de que la gente empiece a llamar? Claro que sí. Tenemos noticias de la administración de Joe Biden. Acaban de anunciar que van a reimplementar el programa MPP, más bien conocido como el programa de espera en México. No tenemos muchos detalles. Lo único que sabemos es que los criterios para personas que van a regresar a México para esperar su proceso migratorio han cambiado un poco. Anteriormente, bajo la administración de Donald Trump, cualquier persona que se presentaba a la frontera pidiendo asilo, lo regresaban para México. Había un proceso como tipo sorteo donde realmente regresaban personas debido a esta lotería y la verdad habían protocolos que no se estaban siguiendo anteriormente, y esperamos que quizás lo mismo va a pasar esta vez. La administración va a poner o va enredar personas en el proceso, no importando si hablan el español o no lo hablan, algo que nos sorprende bastante, ya que de perdida bajo la administración de Trump no estaban regresando personas que no hablan español a México. Entonces, eso es algo decepcionante para nosotros. Según la administración de Biden, dice que van a proteger ciertas personas vulnerables, a personas embarazadas, personas con deshabilidades, cosas así, pero esto lo habíamos escuchado antes. Entonces, lo que importa es cómo los agentes de migración en la frontera se aplican los protocolos y para mí no me aspira nada de confianza, pero el programa va a regresar y va a arrancar este lunes. Wow, qué tremendo esto, ¿no? Eh, bueno, realmente no esperábamos que esto, bueno, fuera otra vez a ocurrir, ¿no? Sí, y lo que la gente tiene que entender es que el programa se está iniciando debido a una demanda federal que sometieron un par de estados contra el gobierno de Biden, diciendo, argumentando que Biden no tiene derecho de cerrar el programa, igual de la misma manera que Trump no tenía derecho de cerrar el caso, el programa de DACA. Entonces hicieron los mismos argumentos, no más que Biden tomó medidas necesarias y razonables para acabar con el programa de MPP. Esa es la gran diferencia, pero el juez federal en Texas, alguien que fue puesto en ese lugar por Trump, creo Ujú. que le dio la victoria a, a Texas y Missouri y prácticamente al racismo, y decidió que el programa de MPP debe de empezar. Sé que son palabras bien fuertes, pero tenemos que Tenemos llamar. llamadas ya, abogado, disculpe. Tenemos llamadas ya en el 214-331-2803. Hágale la pregunta al abogado y por favor, bájale un poquito el volumen al radio. Adelante. Claro que sí, mi nombre es Gerardo y yo tengo una pregunta. Yo estoy casado y mi pareja me pidió para la residencia, pero ya el perdón que mandamos ya ha sido denegado 2 veces. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacer un paquete así me dijo que se llamaba el abogado, que, pues, ya no es mi abogado porque no me gustó el trabajo que hizo, pero ¿cómo se puede hacer un paquete explicando o cómo pueden dar el perdón más fácil, más bien, para yo no tener que ir a México? Bueno, el perdón primeramente es para que cuando uno vaya a su cita consular puedan regresar sin tener el, el castigo, ¿verdad? Ya si estamos tratando de sobrepasar ese proceso y no salir del país, entonces no estamos platicando de cómo someter un perdón, sino buscar otras autorizaciones que nos dejan aplicar desde los Estados Unidos. Entonces, si tu pareja, cónyuge, hijo o padre, alguno de ellos son militares, ahí no vas a tener que salir del país. Si hay una petición que metieron para ti antes de abril del 2001, puedes evitar salir bajo la ley de la 245I. Si fuiste víctima de algún crimen, algún maltrato, ahí también podemos pedir un perdón para que no tengas que salir. Es un perdón diferente, pero la pregunta relevante, si en el dado caso todavía tenemos que salir, usted tenga que salir del país, la pregunta relevante es cómo puedo sacar una aprobación después de tener 2 denegaciones. Bueno, primeramente lo que a mí me gustaría ver es
qué es lo que sometió el abogado anteriormente. Sería ilógico meter la petición del mismo formato. Tal vez queremos buscar otros factores que migración puedan utilizar y justificarse en aprobarle la petición. Cuando no hay muchos factores presentes, lo que a mí me gusta hacer es mandar el cliente con un profesional, por ejemplo, un terapista, un psicólogo, para que analicen el aplicante. El aplicante para el perdón no es usted, es su pareja. Tenemos que comprobar que su pareja va a sufrir de una manera extrema e irregular en el evento que hay una separación por 10 años o que su pareja tenga que vivir en su país de origen por 10 años. Entonces tenemos que escoger cuál argumento es más fuerte y darle al 100% con ese argumento. Entonces, si su esposo o esposa, su pareja, no tiene raíces en México, entonces hacemos el argumento que la persona yendo para México va a sufrir. Culturalmente no son de allí, no entienden el idioma, no tienen estudio allí, cosas así. Entonces, el tema de los perdones es un tema que podemos platicar por muchas horas y hacemos inversión en entrenar todos nuestros abogados y paralegales en cómo formar un buen paquete. Lo que le recomiendo es que nos llame y puedo explicarle más detalladamente qué es lo que se puede hacer en su caso. Sí, muchísimas gracias, abogado. De nada. Queremos recordarles que estamos con el abogado Arvin Sáez del despacho de abogados Sáenz García Law. Usted puede hacer sus preguntas en vivo llamándonos al 214-331-2803. Las líneas de la nueva están abiertas y por aquí llega una pregunta por la red social de parte de Roberto José Valenzuela Ortega. Abogado, buenas tardes. ¿Se puede derivar la residencia? Buenas tardes, Roberto. La residencia no se puede derivar en el aspecto de que es automático. Hay escenarios donde una persona puede aplicar como derivante para la ciudadanía y también puede entrar como derivante en la residencia, pero se tiene que meter una aplicación. O sea, uno tiene que aplicar no derivante en términos de que es automático. Otra vez, para la ciudadanía hay derivantes automáticos a veces, ¿verdad? Pero para la residencia uno tiene que meter una petición. Usualmente tienes que ser un pariente calificante bajo la categoría de preferencia, ¿verdad? Si están aplicando, por ejemplo, tus abuelos para tus padres, un tío para tus padres, tú puedes entrar como derivante en esa petición, siempre y cuando eres menor de edad y no te cases. Pero la respuesta es sí y no. Bueno, queremos recordarles que están abiertas las líneas telefónicas 214-331-2803, pero antes nos escribe Carlos Albert Machado lo siguiente. Abogado, estoy libre bajo palabra con I-220A, 15 años aquí y récord limpio hace 2 meses. Pedimos discreción al fiscal y me negó por no tener hijos ni esposa nacidos aquí. ¿Usted cree que puedo volver a pedir discreción ahora que ya se implementó las prioridades de deportación? Yo creo que vale la pena intentarlo nuevamente porque las prioridades de migración han cambiado 3 veces y esta última vez nos dieron más claridad, yo creo, y es discreción fiscal, pero primeramente, si una persona no ha estado aquí o ha estado aquí más de un año, no tiene antecedentes penales, por lo menos podemos explorar darle un aplazamiento. Entonces, un error que mucha gente comete cuando pide la discreción fiscal, piden lo máximo, ¿verdad? Piden terminación de caso, ¿verdad? O sea, que migración ni quiere, le estamos pidiendo que ignoren que está la persona aquí legal. A mí me gusta explorar una cerrada administrativa donde congelan el caso o simplemente un aplazamiento mientras la persona se ubica más y quizás en el futuro tengas parientes calificantes. No sé cuál es tu situación, pero por lo menos pedir un aplazamiento de la corte es prácticamente negociar. Y es un tema bien difícil porque el fiscal está recibiendo solicitudes para la discreción fiscal diariamente, están inundados con tantas solicitudes, pero es bueno cuando hay un caso entre sí y entre no, como el que tú tienes, es bueno a veces llamarles o presentarse en persona
aunque nos digan que no tienen tiempo para vernos, ellos anotan, ellos saben que el abogado está al tanto. Entonces, tienes que contratar a alguien que pueda, de alguna manera, convencer al fiscal, suavizar la situación un poco para que te den algo y no necesariamente es una desestimación. Posiblemente podemos congelar el caso. Yo creo que vale la pena pedir otra solicitud, pero tienes que agregar más evidencias, tienes que enseñar más lazos, cartas de empleadores, cartas de vecinos, cartas de las iglesias. O sea, debe de haber un cambio para que el fiscal se pueda justificar y simplemente uno no molestarlo con la misma petición. O sea, enseñar más lazos, porque el memorando tiene como unos 15 factores. Entonces hay que pagarle cada factor hasta lo máximo. Si te la denegó 2 veces, está bien. Pedimos más que una terminación y agregamos más evidencias. No hay que darse por rendido, hay que intentar hasta que se cansen de uno. Esa es mi filosofía. En otras palabras, abogado, agotar todas las instancias judiciales, ¿verdad? Precisamente, exacto, exacto. ¿Qué es lo Todos peor que los puede pasar? recursos. Van a decir que no, o sea, intentarlo. Claro que sí. Bueno, queremos recordarles que pueden hacer sus preguntas en vivo, no tengan miedo de llamar. El 214-331-2803 está abierto. Repito, 214-331-2803 está abierto para que le pueda hacer su pregunta en vivo al abogado Arvin Sáez. Pero más sin embargo, tenemos una pregunta allí en la red social. Patricia Ramírez nos dice, buenas tardes, abogado. Si se aprueba la ley que se está cocinando, ¿qué aquí para los deportados recién limpio? Se ganó Liz 10 años solo a hijos ciudadanos ya mayores de edad, pero no entendí un poquito la parte final. Sí, está bien, creo que lo entendí. Una persona que está deportado, ordenado deportado, pero no se ha ido o ha estado aquí por más de 10 años y tiene hijos ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Bueno, muy buena pregunta. Bajo la versión actual que está frente al Senado para una votación, con el favor de Dios puedan darnos una respuesta para el fin del año, un milagro de la Navidad, espero. Si Amén. otorgan esa versión, una persona que ha estado en el país por lo menos 10 años, no tiene antecedentes penales graves, va a poder arreglar. Ahora, ¿qué pasa si fuiste deportado? Lo más seguro es que vas a poder arreglar aún, porque lo que te están otorgando no es una residencia, es como una estadía, un estatus diferido, como lo que les dan a los tepecianos, a la gente que tiene DACA, personas que tienen DED, es un estatus diferido y los requisitos usualmente no va a impedir que porque tienes una deportación en tu archivo no puedas pedir y que te otorguen ese amparo. Ahora, si tienes un hijo ciudadano, fuiste ordenada deportada, no has salido y te dan el estatus diferido, bueno, podemos explorar pedir el parol. Pedimos el parol y podemos también explorar meter un I-130. Ese es el proceso para sacar la residencia. El I-130 te lo pueden otorgar. Lo que no te pueden otorgar es la residencia, es el ajuste de estatus porque tienes una orden de deportación. UCIS va a decir que no tiene jurisdicción sobre tu caso porque tú estás enredada bajo los tentáculos de la corte. Entonces podemos meter una moción para reabrir ese caso, ya que nuevamente va a haber un medio, un camino para pedir la residencia. Necesitan pedir discreción fiscal para reabrir el caso y poner en reversa esa deportación. Eso es en el dado caso que saliste del país. Si saliste del país, perdón, si no has salido del país, luego entras con un parol. Ahora, ¿qué si has salido del país? Te deportaron, te sacaron físicamente, reingresaste ilegalmente, tuviste un hijo y has estado aquí por más de 10 años. En ese caso se complica bastante. Posiblemente lo único que podemos hacer en ese caso es pedir ese amparo. Podemos explorar pidiendo un perdón por el hecho de que tienes el castigo permanente, pero no queda muy claro si van a dejarnos pedir ciertos perdones por haber reingresado. O sea, existe el castigo permanente. Mucha gente tiene el castigo permanente y esos detalles todavía no han salido. Tenemos que esperar hasta que la regulación sale. Sabemos qué va a ser la ley, pero la ley al fin de cuentas es bien general. Tenemos que ver la regulación, qué cosas adicionales va a agregar la administración
pero si no has salido, fuiste deportado, has estado aquí más de 10 años y no tienes antecedentes penales, parece que sí va a haber un camino para arreglar residencia a través de tus hijos, pero tienen que pasar esta estadía primero. Bueno, gracias por la pregunta de Patricia Ramírez y gracias también por la respuesta del abogado Arvin Sáez, quien está con nosotros acá en La Nueva, recordándoles que pueden hacer sus preguntas vía telefónica a través del 214-331-2803. Repito, 214-331-2803, pero antes leemos esta que enviaron por la red social de parte de Lorena Sánchez. Hola, abogado. ¿Alguna novedad de DACA? Y si existen otras opciones para jóvenes que están aquí desde los 6 años y ahora tienen 19. Actualmente DACA está pasando los filtros regulatorios. Han habido muchas demandas para quitar DACA, para que DACA reinicie después de que Trump lo quitó, luego Biden lo revivió. Estados como Texas están demandando porque dicen que el programa es ilegal. Hay jueces federales que elegidos por Trump, qué sorpresa, están de acuerdo que el programa de DACA le están buscando cualquier detallito, ¿verdad? Al cualquier error suficiente para congelar el proceso, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Bueno, la administración de Joe Biden, consistente con el último amparo que dio el juez a favor de los estados que están demandando Biden, consistente con esa orden, están implementando el programa legalmente. ¿Qué es lo que pasó cuando Obama otorgó el programa? Hizo una orden ejecutiva, se siguió por muchos años y al fin un juez federal estaba de la opinión, está de acuerdo con el estado de que cuando el amparo es tan profundo, debe de haber regulación, debe de haber reglas y tienen que ponerlas en el código de federal, un registro. Entonces, en eso andamos. Se acaba de cerrar el periodo de comentarios consistente con las leyes de regulación en los Estados Unidos y deberíamos de tener una respuesta, yo digo, para los medios de este año, del año que entra. Esperamos que el programa se reinicie, pero otra vez, tal vez van a venir más demandas. Ya sabemos que los republicanos, pues la gran mayoría, mientras dicen que están pro Dreamers, a la misma vez quieren quitarle los beneficios. ¿Para qué? Para complacer a sus votantes racistas. Otra vez sé que es una palabra bien fuerte, pero es lo que es. Entonces, creo que se va a reiniciar el programa para medios del año que entra, pero vamos a ver qué otra demanda va a meter el estado de Texas para tratar de bloquearlo. Tenemos otra llamada, abogado, al 214-331-2803. Adelante con su pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante con su pregunta. Yo actualmente tengo un caso con inmigración que mi esposa me pidió con la I-30 y después fue enviado al departamento de visas. El caso está allí, pero lo que sucede es que el abogado nunca me explicó que si yo tenía la barra permanente, no podía hacer eso. ¿Yo corro algún riesgo de ser deportado con eso? Bueno, si no de ser deportado, cuando una persona tiene el castigo permanente, lo que se encuentran frecuentemente es que mientras en su entrevista consular, o sea, si eres de México, por ejemplo, vas a ir a Juárez, lo que mucha gente lamentablemente lo que les pasa es que se dan cuenta en la entrevista consular, ya estando al exterior de los Estados Unidos. Entonces, el riesgo no es que te van a deportar, el riesgo es que no te van a dejar entrar a los Estados Unidos. Entonces, te digo brevemente para quién aplica el castigo permanente. No me tienes que decir ahorita en área vivo si aplica en tu caso o no. Llámame y te puedo explicar en persona si aplica, pero para ustedes que están escuchando, los que están siguiendo, el castigo permanente se otorga siempre y cuando la persona ha acumulado más de un año ilegal en los Estados Unidos a partir de abril 1 del 97, luego reingresa a los Estados Unidos ilegalmente.
El otro escenario donde se otorga el castigo permanente es cuando el inmigrante ha sido deportado del país, ya sea por un juez o un funcionario en la frontera, y después reingresa ilegalmente después de abril 1 del 97. Entonces, se implica castigo permanente de dos maneras: deportación, luego entrada ilegal, tiempo ilegal, luego una entrada ilegal, una reentrada, le llaman. Pero es bien técnico, el reloj, el tiempo ilegal de presencia ilegal, todo eso es bien técnico, por eso es bueno consultar con un abogado súper empapado con el tema de castigos permanentes, porque esa es una de las razones más comunes que niegan estas peticiones en el proceso consular. Y yo lamento cada vez que me llama una esposa, un esposo, que mi cónyuge está en Juárez, que le dieron un papel, y les digo, tómele foto, mándemelo a mi celular, y ahí veo el castigo, 212 C9. Y digo, ese es el castigo permanente. Lamentablemente tienen que esperarse 10 años en el exterior, no hay de otra. Si pasara la reforma que actualmente está en el Senado, ¿tendría manera yo solucionar mi situación o no? Bueno, sí y no. Si lo único que tienes es el castigo permanente, no hay otros antecedentes, has estado en el país por lo menos 10 años, puedes pedir el amparo, porque el amparo no es residencia. De poder arreglar la residencia, aún no lo veo factible, la verdad, amigo. No bajo la versión que tenemos ahorita. Quizás pueden abrir la posibilidad de que uno aplique para un perdón general, para ellos que salen con parol, no sabemos, pero ahorita parece que la gente que tiene el castigo permanente va a tener el castigo permanente, no importa si tienen una estadía o no. Mucha gente que tiene DACA y que tiene TPS está en ese escenario. Tienen varias entradas y mientras tienen el estatus diferido, no van a poder sacar la residencia. O sea, no sé si tú tienes el castigo permanente, o sea, no lo sé, pero no lo veo bajo la versión que está vigente con el Senado, un camino para curar el defecto del castigo permanente. Si necesito tomar una en privado, ¿puedo llamar a este mismo número o tengo que llamar a diferente? Llámeme al 469-626-8472. 469, perdón. 469-626-8472. Gracias, yo llamaré y haré una cita en privado. Adelante. Bueno, queremos recordarle a esta persona que acaba de comunicarse con el abogado Armin Sáez. El número de teléfono es el 469-626-8472. Queremos también recordarles que pueden hacer sus preguntas en vivo. Nos pueden llamar a través del 214-331-2803. 214-331-2803. José Luis Mazariego escribe: hola abogado, salí del país con una salida voluntaria en 1997. Entré de nuevo 9 años después. ¿Qué posibilidad de arreglar un estatus legal? Ok, salió del país con una salida voluntaria en el 97, entró de nuevo 9 años después. ¿Qué posibilidades hay de arreglar? Hay buenas posibilidades porque, como había explicado previamente, el castigo permanente es lo que estamos buscando, es el castigo más nefasto que tenemos. Parece que solamente tiene una entrada ilegal para el propósito de migración después de la reforma migratoria. Ahora, si salió después de abril 1 del 97, entonces aplican las leyes de la reforma. Y si la salida voluntaria no era salida voluntaria, sino una expulsión administrativa, luego reingresó 9 años después, va a tener el castigo permanente. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo entraste en el 97? Sí,
perdón, ¿cuándo saliste en el 97? ¿Cuándo saliste en el 97? Y lo que firmaste, me gustaría ver exactamente lo que firmaste. Porque, Renal, deja, te explico algo. Mucha gente cree que tiene la salida voluntaria porque no vieron un juez, porque nomás firmaron un documento, porque la gente de migración se la pintó bien bonito y le dijo, mira, nomás firma estos documentos y para afuera. Y no Si pasa nada. no pasa nada, pero si quieres ver un juez, vas a quedarte encarcelado por meses. Mucha gente se asusta y dice, pues nomás firmo y me voy y pues me vengo de vuelta. Ah, muchas veces la gente firma lo que se llama una expulsión administrativa. En inglés le llamamos expedited removal. Ujú. En el 97, el Congreso le dio a los agentes de migración los poderes para expulsar igual como un juez, para deportar, para fichar a una persona, para que les den ese castigo. Y en este caso me gustaría saber quién le dio la salida voluntaria. ¿Fue un juez o fue un agente? Y me gustaría saber cuándo. ¿Cuándo en el 97? ¿Después de abril o antes de abril? Tengo que pedir el FOIA, el expediente, pero ahorita estoy como el 80% seguro que no tiene el castigo permanente, pero tengo que pedir el expediente. Claro que sí. Y queremos recordarle a nuestra audiencia de la nueva 106.5 FM que estamos con el abogado Arvin Sáez del despacho Arvin Sáez García Law. Tenemos una llamada allí en el 214-331-2803. Buenas tardes. Adelante con su pregunta. Buenas tardes. Disculpe, quiero hacerle una pregunta al abogado. Yo apliqué por Visa U y quiero saber si mis hijos entran a ese programa y si yo puedo salir y entrar a este país con esa visa. ¿Sus hijos están en el exterior? Sí, mis hijos están en Guatemala. Tengo 3 allá, pero ya son mayores de edad. Ok. Ellos hubieran entrado si cuando usted metió la visa U eran menores de edad y usted hubiera solicitado el formulario 918. O sea, ellos pudieron haber entrado como derivantes. Ahora la pregunta es, ¿los puedo agregar? Técnicamente sí los puede agregar, pero tiene que esperarse hasta que usted sea elegible para la residencia. Ellos ya son mayores de edad. Entonces, para cuando usted sea elegible para la residencia, debe de haber un lapso de 3 años después de que le otorguen físicamente la visa U. Actualmente no le han dado la visa U, ¿verdad? Usted nomás está en espera, ¿verdad? Sí, estoy en espera, sí. ¿Y cuándo metió la petición para la visa U? La metí que hace ¿Cuál año? 6 meses. 6 meses. Sí. Ok. Le faltan por lo menos, al menos que el Congreso aumenta el número de visas U que pueden otorgar. Ahorita están a 10,000 por año. Haciendo mis matemáticas, le falta por lo menos unos 5 años para que tenga una visa U en mano, si es que califica. Y después de eso tiene que esperarse 3 años para poder aplicar para la residencia. Sus hijos ya son mayores de edad, no pueden entrar en ese trámite. ¿Usted no tiene hijos menores de edad, de pura casualidad? No, no tengo menores. Tengo 2 nacidos acá, ya son mayores de edad. ¿Estos no pueden pedir a los hermanos que tienen en Guatemala? ¿Tiene hijos mayores de edad aquí en los Estados Unidos que son americanos? Sí, tengo 2, uno de 26 y uno de 23. Claro que pueden solicitar para sus hermanos y sus medios hermanos. Pueden hacerlo, nomás que van a estar en la categoría de preferencia número 4. Ese proceso también es algo tardado, vamos a decir como unos 10 años, pero es mejor arrancar con algo que con nada. Pero sí pueden meter el I-130 y pues esperar. Si pasan la reforma migratoria, también están, migración va a hacer una reestructura para recapturar visas que no se otorgaron en los últimos, no sé, 15 años. Entonces, tal vez ese proceso se pueda agilizar. Tal vez no va a ser 10 años, sino 5 años. Abogado, Entonces, vamos a hacer una pausa rápidamente y ya regresamos. Estamos de vuelta con el abogado Arvin Sáez. ¿Puede continuar adelante? sí. ¿Hola? ¿En qué iba? Sí. Visa U, residencia,
Y Sí. sus hijos americanos deberían de empezar un proceso para sus hijos que están en Guatemala, para que arranque el reloj. Tal vez la categoría de preferencia número 4 familiar pueda agilizarse con esta nueva reforma, así ellos ya están haciendo fila por decir. Entonces, llámeme y podemos ayudarle con ese trámite. Oh, ok, abogado. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga, abogado. Igualmente, cuídese. Gracias a todos quienes están llamando al 214-331-2803. Estamos con el abogado Arvin Sáenz del despacho Sáenz García Law. Recuerde el número de contacto para hacer sus preguntas en vivo, 214-331-2803. Y tenemos una llamada en línea. Buenas tardes, adelante con su pregunta. Baje un poquito de volumen al radio, por favor. Sí, buenas tardes, abogado. Buenas tardes. Una pregunta. Mire, lo que pasa es que quería saber si hay una posibilidad de agarrar un permiso por medio del empleador. Siempre existe esa posibilidad. Lo que me gusta preguntar, lo que tengo que preguntar es si usted está en el país ilegalmente o si ha trabajado para el empleador ilegalmente. Sí, estoy ilegalmente. Ok. Cualquier empleador que le ha dado trabajo a una persona ilegalmente, o sea, sin documentos, no va a poder solicitar para esa persona un permiso de trabajo. No se puede hacer. Entonces, su empleador podría solicitarle un permiso a otra persona que se encuentra en el exterior, una persona que está aquí legalmente y quiere hacer un cambio de estatus quizás, pero siempre nos llega la consulta, cada semana viene un empleador con buenas intenciones y quiere peticionar para sus trabajadores porque son muy buen trabajadores y todo eso. Y le tengo que dar la noticia. Lamentablemente, usted se ha descalificado permanentemente para aplicar para una persona que usted le ha dado trabajo en el pasado ilegalmente. Okay. Otra pregunta. Mire, yo entré en el 2003. No sé si hay una posibilidad por medio de DACA. No estudié, porque como usted sabe, yo a trabajar, ¿me entiende? Pero yo llegué en el 2003. ¿Qué edad tenía en el 2003? 15 años. Ok. Entonces, entrando en el 2003 a los 15 años y no tiene antecedentes criminales, ¿verdad? Mire, tuve problemas por medio de como niño, como un adolescente, ¿me entiendes? Que anda ahí con los amigos, pero sí tuve por un DWI. ¿El DWI se lo dieron como adulto o como menor de edad? Fue en el 2007. No, como adulto. No, fue en el 2007, pero a mí me dieron el provecho, lo terminé, me faltaba un mes, pero me agarró el policía manejando porque iba por mi trabajo y me deportaron, pero no me dio una oportunidad de terminar el WI. En ese caso, todavía puede calificar para DACA dependiendo cómo quedó con el DWI. Mucha gente los ponen en programas donde desestiman el DWI después de alguna probatoria o le reducen los cargos, algo diferente, pero un DWI categóricamente lo va a descalificar para aplicar para DACA, porque se considera un delito menor significante, entre comillas. Es una creación que se hicieron. Delitos menores significantes puede ser DWI, robo, violencia doméstica, algún crimen con un elemento de fraude, y el DWI es uno de los crímenes más comunes que mucha gente no va a poder aplicar para el DACA. Entonces tengo que ver el record de convicción, tengo que verle el juzgamiento certificado. Pero ahorita con lo que me hice así por encima parece que no califica, pero no quiero decirle 100% que sí o no en el aire. Llame al despacho para programar una consulta gratuita y me trae todos sus documentos de la corte. No importa que fue expulsado y no importa que no tiene el estudio. El estudio puede venir después o conjuntamente con la aplicación de DACA. Ahorita DACA está congelado, pero anticipamos que se va a reabrir tal vez para mediados del año que entra. Pero tenemos que platicar y tengo que ver los antecedentes penales, amigo.
Sí, solamente fue lo que, bueno, sí me faltó una sola clase para, tengo todo en mi récord de todo lo que dan en provecho en las clases y todo, tengo todo comprobante, tengo todo eso, pero nada, me faltó una sola clase. Ya era la última cuando a mí me paró el policía y como no podía yo manejar porque tenía un DUI, estaba en probatoria, me deportaron, pero no me dieron la oportunidad de terminar. Y cuando me deportaron, yo me salí, yo firmé mi salida voluntaria. Sí, entonces esas son Porque dos no, cosas diferentes, una deportación y una salida voluntaria. Llámeme para consultar y platicamos con más calma, pero okay, hay muchas cosas que quiero saber sobre el caso, cuánto tiempo ilegal estuvo aquí, parece que existe el castigo permanente en su caso, pero entonces lo de DACA es lo principal. También parece que usted se pueda beneficiar bajo la amnistía que está ahorita platicando o está en votación con el Senado. Platicamos sobre todo eso. Llámeme al okay, 469-626-8472 o métase en okay, en mi página de redes sociales. okay, muchísimas gracias, bro. All Dios right, me bendiga. cuídense con cuidado. Bueno, queremos seguir recordándoles a nuestros oyentes de la nueva 106.5 FM que estamos con el abogado Arvin Sáez contestando todas sus preguntas en materia de inmigración. Queremos recordar el punto de contacto 214-331-2803. Repito el número 214-331-2803. Pero antes nos llega una pregunta de la red social de parte de Elisa Arredondo. Hola, abogado, buenas tardes. Necesito dos consultas sobre ajuste de estatus de hijo militar en marzo 2022. Cumple 21 años a padres que entraron con visa. Sí, padres que entraron con visa, dos consultas sobre ajuste de estatus de hijo militar, 21 a padres que entraron. Si la persona ya entró con visa, si el padre entró con visa, no se ocupa el ajuste de estatus con parol militar. El parol militar funciona por lo general como un mecanismo para curar el defecto que el padre entró ilegalmente. El gobierno estadounidense se dio cuenta durante la guerra de Irak y con Afganistán que habían muchos miembros de las Fuerzas Armadas que el gobierno les estaba deportando a sus parientes, mientras tanto ellos estaban poniendo sus vidas en peligro. Entonces, ¿qué hizo el gobierno estadounidense? Crearon una ficción, una manera de ignorar que una persona entró ilegalmente. O sea, los Estados Unidos, un país de leyes, les importa que una persona entró ilegal y quieren ponerte muchas barreras porque las leyes es lo principal aquí en los Estados Unidos. Pero cuando hay un pariente militar, van a hacer lo que tengan que hacer para ignorar el hecho de que la persona entró ilegal. Para mí, perfecto, me encanta. Me gustaría que todos tuvieran ese beneficio, ¿verdad? Total. Si tú ya entraste legalmente, no importa que tengas un hijo militar. Por lo general, vas a poder arreglar con un ajuste de estatus. Si entraste ilegalmente y tu hijo es militar, bueno, pides el parol y puedes empezar ese trámite cuando tu hijo militar tenga 18 años de edad. No tienes que esperarte hasta los 21. Ya cuando cumple los 21, vas a poder pedir la residencia. Mientras tanto, vas a pedir un amparo, te van a dar un estatus diferido, ¿verdad? Mientras el aplicante, el hijo militar, tenga 18 años hasta los 21. También otra cosa que quiero aclarar, Renald, aquí en redes sociales. Adelante. He escuchado muchos, lamentablemente, uno o dos abogados que dicen que el parol militar se puede pedir ya cuando el hijo está matriculado en las Fuerzas Armadas. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Pueden entrar al programa de parol mientras la persona ha firmado el contrato. Dice específicamente en el Delayed Entry Program. Para muchos abogados, mucha gente no entiende qué es el Delayed Entry Program. Yo sé porque yo soy veterano de guerra y yo estaba en el Delayed Entry Program. Entonces, para mí era un análisis rápido. O sea, cuando firma el contrato, no importa que va a salir a las Fuerzas Armadas en 6 meses o un año,
mientras el inmigrante y sus hijos nos enseñan el contrato donde la persona está firmando su vida al país, a las Fuerzas Armadas, podemos empezar el proceso. No tienen que estar matriculados. Los abogados o profesionales que dicen que tienen que estar matriculados se están basando en un memorando viejo. El más vigente es que el pariente inmediato puede aplicar mientras hay un contrato vigente con el gobierno, no tiene que irse físicamente al entrenamiento básico, ni tiene que terminar el entrenamiento básico en ese momento. Tenemos varias llamadas por aquí al 214-331-2803. Adelante con la pregunta al abogado. Buenas tardes. Adelante, bueno. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, adelante, buenas tardes. Haga la pregunta al abogado, por favor. Muy buenas tardes. Abogado, tengo dos preguntas. ¿Podría hacer dos preguntas en este caso? Claro que sí. Dígame. Primero, ¿qué es lo actual? En este momento, nosotros como hace 6 meses pues, hicimos nuestro proceso, nosotros, me refiero a mi esposa y yo, estamos bajo asilo político, somos venezolanos, y pues nos adelantamos. Usted sabe que el proceso se tarda mucho y aproximadamente hace 6-7 meses hicimos el proceso y nos vamos dando cuenta la semana pasada más o menos, de que no hay nada, nunca llegó nada, y estamos preocupados porque a partir de hoy pues ya yo tengo mi licencia vencida, mi permiso de trabajo vencido, y como ya sabe el proceso es muy largo. ¿Qué puedo hacer? Ok, se oye algo distorsionado. Lo que yo escuché es que ustedes son venezolanos, le llegó la entrevista de huellas y tiene que renovar su permiso. Sí, o sea, yo ahorita tengo que renovar mi permiso, pero no me ha llegado nada de huellas, nada. O sea, yo envié la solicitud para la renovación, pero cuando llamo a migración, porque ya ha pasado mucho tiempo, ya hoy se me venció todo. Entonces llamo, la semana pasada llamo a migración y me dicen que pues no tienen nada, que no han recibido nada de mi parte, ni los pagos, nada. Ahorita hay mucha litigación contra el gobierno porque no están procesando los permisos de trabajo a tiempo. Hay demandas federales precisamente por lo que usted me acaba de escribir. Lo más seguro es que su paquete está con un contratista que se llama Lockbox. Lockbox es un departamento que según deben de escanear todo y revisar que todo está ahí, los formularios están llenados bien y que los pagos, los honorarios, las cuotas del gobierno están hechas conforme las reglas. Migración ha hecho un buen trabajo de lavarse las manos diciendo que es el contratista. Nosotros contratamos el contratista y si el contratista es negligente, no es culpa de nosotros. Bueno, hay muchos abogados, incluyendo yo, que estamos de la opinión de que si tú eres negligente contratando personas que son negligentes, es culpa de migración. Por eso yo le digo a mucha gente, cuando tienes el permiso de trabajo, ya sea por tener un caso vigente a través de asilo, o tienes DACA o TPS, mételo con mucha anticipación, o sea... Por lo menos 6 meses, abogado. Eso iba a decir. 6 meses. Mi paralegal Renaud le puede explicar. Sí, 6 meses, porque sí se lleva un tiempecito y pues hay que esperar, pero por eso cuando uno manda el permiso de trabajo deben o cualquier solicitud con UCIS, deberían de mandarlo certificado con un recibo verde, donde tienen que firmar. Así yo puedo llamarle al correo postal y decir, a ver, ¿dónde está? Muchas veces nos dicen que alguien firmó, pero no está en el proceso. A veces se llevan semanas, meses para ponerlo en el sistema. Y eso es bien malo porque muchas veces migración requiere que algo se reciba para una fecha. Por eso yo siempre mando todo certificado con un recibo de firma para que migración, por si nos niegan algo en el futuro, podemos enseñarle, aquí está el recibo, usted lo recibieron a tiempo, el Lockbox hizo lo que hizo, pero eso no es culpa de mi cliente. Lo que yo haría en su caso, contrataría un abogado para meterles una demanda, o sea, mandarles una carta demandando que lo procesen, que por lo menos busquen el paquete, y si no, pues ese es un fraude. Tú le estás pagando al gobierno que haga un servicio. El gobierno no...
ellos no te están haciendo ningún favor ni nada. Tú pagaste por un servicio, ellos te tienen que brindarte ese servicio, tienes derechos. Excelente. Sí, porque yo tomé mi tiempo anticipado de eso, más de 6 meses. Y pues yo escuché a mis familiares, pues ellos se han recibido lo de las huellas, que les han llegado cosas y todo eso, y a mí no me ha llegado nada. Entonces sí, voy a considerar eso, por un lado. Y eso lo tendría que hacer, o sea, lo podría hacer con usted. Claro, claro, nos encanta una buena pelea con el gobierno. Buenísimo. Eso, ¿no? Yo tengo sus contactos, siempre estaba pendiente, más que todo de cuando usted está dando su información en la radio. De verdad que me ha gustado mucho cómo usted explica y veo que de verdad usted tiene pasión por esto. Pues. Se le nota en la voz cuando usted habla de defender pues, al inmigrante en este caso. Pues debería ser más reservado lo que me dicen mis colegas, pero a veces, gracias por tus comentarios, me da mucho gusto, gracias. Y bueno, la segunda pregunta sería, ahorita he estado escuchando la radio y pues he escuchado de otros casos, son diferentes, ¿no? Pero siempre le comentan, bueno, tengo un hijo en Estados Unidos y tal, y bueno, en este caso yo soy asilado político, llevo 6 años esperando a siquiera la entrevista, y simplemente he estado renovando. Y pues recientemente tuve un hijo, tiene 5 meses de edad apenas. Pero como le han estado comentando eso, pues aprovecho y me entró la duda. Podríamos nosotros hacer algo con esta ventaja, por decirlo así. O sea, estamos aquí como asilados y tenemos un hijo nacido aquí en Estados Unidos. Pues lo que yo exploraría inmediatamente, no sé si lo has hecho, es aplicar para el TPS. Ya aplicaste, ¿verdad? Para el TPS. Sí, junto cuando envié eso de la renovación de los papeles, también apliqué el TPS. Ok, entonces el TPS va a ser como tu red de seguridad, ¿verdad? El TPS. El asilo te va a ayudar en el aspecto de que si ganas el caso de asilo te dan una residencia y pues eso puede llegar hasta una ciudadanía si quieres. Lo que yo haría es darle al 100% con el asilo, si gustas, y si te lo niegan, tienes el TPS para que en el dado caso no manden tu caso con un juez de migración, o sea, para que no te deporten. Si tienes que salir del país, si quieres regresar a Venezuela en esta década, tienes que explorar la posibilidad de quitar el asilo ya cuando tengas el TPS en mano. Mucha gente que está en trámite de asilo necesita regresar a Venezuela y tienen el TPS disponible. Yo les digo, cuando tienes el asilo, cuando estás en proceso, no vas a poder regresar a Venezuela hasta que tengas la ciudadanía, que va a ser más de una década. Entonces, entonces hay que analizar qué es lo que quieres hacer. Si quieres viajar, primeramente no puedes irte del país si estás en trámite de asilo, pero si al fin de cuentas quieres regresar a tu país, pues tal vez vas a querer cambiar todo y nomás enfocarte en el TPS. El TPS yo creo que va a durar para los venezolanos, va a durar por 50 años. Así yo pienso porque pues yo veo que la situación en Venezuela no va a mejorar, lamentablemente. Sí, muy difícil. Sí, entonces puede haber un amparo, ¿verdad? Yo creo que tu hijo eventualmente va a poder aplicar para ti. No sé si me imagino que entraste legalmente, ¿verdad? Porque metiste una petición en el ataque. Sí, entré con visa. Entonces entraste con visa. Bueno, tu niño cuando tenga 21 años de edad, si las leyes no cambian, vas a poder hacer un ajuste de estatus. Entonces, aunque te nieguen el asilo a plazo largo y el TPS lo cancelan, tienes una manera de arreglar por medio de tu hijo. Nomás asegúrate que no te metas en problemas con las leyes penales. Sí, importantísimo. Entonces, y para ver si entendí bien, entonces las personas que cuentan con el TPS sí tienen libertad para salir del país. Precisamente, pero tienen que pedir un permiso provisional. O sea, no pueden salir nomás porque quieren salir. Tienen que pedir lo que se llama un advance parole, un parol. Los tepecianos, salvadoreños, hondureños conocen ese proceso muy bien porque es lo que
frecuentean cuando quieren salir del país. Igual los venezolanos pueden hacerlo para viajar a cualquier país del mundo, no hay limitaciones. Pero con el TPS uno puede hacerlo. Pero si estás envuelto en un proceso de asilo, no te lo recomiendo, porque una condición del asilo es que no salgas del país. Sí, porque nos habían comentado eso, que en cualquier cosa de emergencia, pues podríamos como que también solicitar algo durante el asilo, pero lo más seguro era que pudiéramos salir, pero no pudiésemos entrar. O sea, queda la duda, aún, a pesar de eso. Claro. Con el TPS no ocurre ese riesgo. Con el TPS no, pero tienes que sacar el permiso antes y tienes que verificar que no tienes antecedentes que van a impedir que puedas regresar. Hay personas que tienen TPS y se metieron en problemas penales, salen y se dan cuenta en la frontera que inmigración ya no los deja entrar y quedan autodeportados. Wow. No, gracias a Dios, pues mi familia limpia, gracias a Dios, por decirlo así. Entonces, no, de verdad que muchísimas gracias, abogado. De verdad que fue muy útil hablar con usted. Y bueno, vamos a ver si nos encontramos de lunes a viernes con usted. De lunes a sábado. Aquí estoy. En cuanto termine la transmisión, seguirle con las consultas. Ok, excelente. Bueno, no, muchísimas gracias, abogado, de verdad. Sí, amigo. Dios lo continúe bendiciendo. Gracias, cuídese, bye. Bueno, gracias por tu llamada, paisano. Gracias. Bien, ahora viene una pregunta para usted, abogado. Quiero hacérsela yo personalmente. ¿Por qué el retardo procesal? Por lo menos todos estos casos de asilo que están allí como en pendiente. ¿Hay alguna manera de poder acelerar estos procesos? La razón es debido a las matemáticas. Hay más aplicaciones que agentes disponibles para procesar. Por eso va a haber primeramente, el asilo, ese es un proceso, es como un derecho bajo la ley. El proceso de asilo no se maneja con cuotas de los aplicantes. Si se manejara de esa manera, los casos salen adelante más rápido porque pues van a asignar los fondos con un agente o una operación. Entonces, este es como un programa social, la manera que se maneja el asilo. Y porque hay mucha gente entrando al país, el récord este último año fiscal, que son como 1.6 millones de personas entraron al país pidiendo asilo o habían contactos en la frontera. Entonces, hay una gran demanda, por eso se están atorando los casos. Lo que vi, lamentablemente, estaban iniciando programas de piloto contra los venezolanos, Imagínense. donde recién entraban y les daban una audiencia final en menos de 6 meses. Y es una audiencia no de payasos, o sea, era una audiencia donde el juez sabe que el cliente que el inmigrante no tiene los recursos o el tiempo para formar una defensa ni para contratar abogado, y lo estaban haciendo para que la gente, los venezolanos principalmente, no vengan al país. El xenofobia existe bastante, Sí, y es verdad. ningún país cercano en Sudamérica, ningún país en Norteamérica les estamos brindando esas protecciones a los venezolanos. Y es bien lamentable porque tenemos arreglos internacionales, acuerdos internacionales, donde según vamos a ayudarle a la gente que son perjudicados por su gobierno. Esta gente no está escapando la delincuencia o solamente la economía, es una combinación y es al raíz de que hay un gobierno bien déspota, De quebrando. horror y terror, abogado. ¿Perdón? De horror y terror. Sí, exacto. Es precisamente la razón que crearon las leyes de asilo para combatir estos escenarios donde nuestros hermanos en otros países, en el extranjero, puedan venir a brindarse las protecciones. ¿Y qué hizo el gobierno durante el término de Trump? Se quedaban con ellos, los encarcelaban, los regresaban a México o les daban audiencias bien agilizadas, súper agilizadas, cuando hay personas que han estado en espera, como la persona que acaba de llamar, 6 años está en espera. ¿Por qué van a darle una audiencia a un venezolano recién llegado de México? ¿Por qué le van a dar su audiencia final en un par de meses? No tiene sentido.
luego le van a negar la petición porque van a decir que no tiene las evidencias suficientes. No tiene las evidencias suficientes porque, pues, a veces el gobierno venezolano no va a poner en escrito que en esta fecha el SEBIN y los colectivos vinieron a tu casa. O sea, es una farsa, la verdad. Ciertamente. O sea, por lo menos que nos den tiempo para preparar declaraciones de testigos, de expertos. Entonces, es algo que yo siento muy mal para mi comunidad venezolana, también los cubanos. Sí, Hay también. leyes de especiales para los cubanos y no las están siguiendo ni Trump ni esta administración. Hay que demandarlos frecuentemente. Es un reburujo. Yo le digo a la gente, mira, Biden regresó, pero Biden no es como Maduro, o sea, no es el rey. No, si él dice algo, hay funcionarios que lo van a ignorar y van a hacer lo que quieren hacer donde se aplican las leyes. Es así. Bueno, queremos invitar a la gente, abogado, que puedan llamar. Todavía nos quedan unos 3 minutitos al 214-331-2803. Repito, 214-331-2803 para que usted pueda formularle su pregunta al abogado Arvin Sáez. Queremos repetir el número de contacto, 214-331-2803. Y ya tenemos una llamada en línea. Buenas tardes, adelante. La pregunta. Bájale volumen al radio, por favor, un poquito. Bájale volumen al radio un poquito, por favor. Adelante con la pregunta. Buenas tardes, abogado. Le habla por acá Rita Urdaneta, venezolana. Estoy amparada con el TPS hoy, juntamente con mi esposo, pero quería preguntar en cuanto el amparo que da el TPS. Yo soy conferencista. He viajado siempre por muchos países, pero desde que estoy acá no he podido salir porque me amparé en el TPS, me quedé, ¿verdad? Entré legalmente, como siempre he entrado acá, pero ya hoy tengo 1 año y 2 meses acá. Entonces, pero yo tengo una agenda a nivel internacional, por decir, en otros países, y no he podido salir por mi estatus que tengo ahorita. En cuanto a los trámites del TPS, ¿cuál sería su orientación o sea, qué me podría decir en cuanto a eso? Ok, entonces usted tiene TPS y físicamente, ¿dónde está? Estoy aquí en Dallas. Ok, y tiene TPS, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Y ha podido salir con parol? No he podido salir. Ya tengo 1 año, 2 meses acá. Nosotros entramos legalmente acá como siempre, pero nos agarró el TPS y nos quedamos con el TPS para quedarnos acá un tiempo, pues. Entonces, pero mi pregunta es, mi inquietud es, ¿cómo haría yo para poder salir en mi agenda? O sea, nosotros somos pastores, ¿verdad? Y yo he tenido siempre una agenda internacional. Por ejemplo, he ido a México, Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, hasta Israel. Pero hoy ya tengo 1 año que no salgo, ¿verdad? Estoy acá, pero ¿cómo haría yo para poder pedir un permiso? ¿Cómo haría yo para poder salir y entrar de nuevo a Estados Unidos? Sí, ok, tiene que solicitar el parol avanzado. Eso se llena en el formulario I-131. También si usted tiene reconocimiento internacional como alguien que está promoviendo la palabra del Señor y todo eso, ¿verdad? Puede explorar una visa de talento, ¿verdad? Una visa O una visa R, una visa de religión. Esas son visas más como a plazo largo, se pueden renovar indefinitivamente y es mejor que el TPS, pero la manera de darle atención al problema que usted tiene ahorita, que tiene que salir y promover la palabra, pues sería con el parol, pero también a la misma vez tienen que explorar la posibilidad de pedir una visa R o una visa O. Entonces llámeme, yo le puedo explicar los criterios. Esa es otra conversación que podemos tener por horas en línea, pero he representado pastores antes que quieren venir con visas R, entonces sería bien interesante en este caso, porque ya está aquí en el país y tiene el TPS,
entonces posiblemente podemos hacer un cambio. Sí, gracias, pastora, por su pregunta. Y bueno, abogado y audiencia de la nueva 106.5 FM, se nos acabó el tiempo. Gracias de verdad por su pregunta. Hasta luego. Y gracias a ustedes, estimados oyentes, por su sintonía. Feliz tarde para todos. Ok, antes de irme, vi las preguntas en los comentarios y vamos a contestarlas antes de irme. Ya saben que no me gusta irme de la transmisión sin poder, por lo menos, darle atención a todas las preguntas. Ustedes se tomaron el tiempo de hacerme las preguntas y voy a contestar. Ok, Verónica dice, ¿nos puede explicar un poco de la reforma que está con el Senado? La reforma que está en el Senado no es una reforma por decir, son una serie de leyes que son para el presupuesto de gastos en los Estados Unidos y para promover y sacar más ingreso, van a justificar dar como una estadía temporal para personas que han estado aquí por lo menos 10 años y no tienen antecedentes graves en su récord. Entonces, si ha estado aquí a partir del 2010 hasta el presente o antes del 2011, la gente lo anuncia un poquito diferente, pero si estuviste aquí antes del 2011 hasta el presente, no has salido del país, no tienes antecedentes graves criminales, puedes aplicar para una estadía de 5 años que se puede renovar una vez. Gracias por tu pregunta. Vamos con Lorena Sánchez. Mi abogado, mi hijo aplicó para DACA, se congeló, pero tiene una hermana de 22 años, ciudadana, y está en el militar. Ella puede pedirlo. ¿Qué recomienda? Ok, el parol militar es para parientes cercanos que sean cónyuges, no hermanos, cónyuges, padres e hijos. Un hermano lamentablemente no puede aplicar para el parol militar para otro hermano. Puede meter una petición familiar, pero eso se puede llevar entre 10 años hasta 25 años si son mexicanos. Pero DACA, no se preocupe, yo creo que lo van a descongelar como para medios del año que entra. Muy buena pregunta. Y Lorena, gracias por su comentario. No me considero el mejor, pero me considero uno de los más apasionados. Lo dejamos con eso. Nos vemos para la próxima y les voy a tener una sorpresa. El martes nos va a acompañar la leyenda Mark Lee. Es un abogado de migración que trabaja en mi despacho. El señor ha trabajado por mucho tiempo en la industria de migración y estamos bien afortunados de tenerlos con nosotros en nuestras vidas aquí en mi despacho. Nupin, mándeme un mensajito privado. Nos vemos pronto. Bye.